Las llamas lamían el techo de la nave número 3, devorando el aislamiento y las estructuras de madera. El humo era tan denso que a 3 metros no se distinguía la silueta de una persona. Carlos Comar gritaba por la radio, intentando superar el sonido de las sirenas y el crepitar del fuego. Tercera brigada, cortad el suministro de oxígeno. Segunda, apagad el muro norte, el fuego se ha extendido al almacén. Los trabajadores corrían de un lado a otro con extintores y mangueras. Algunos tosían, agachados en el suelo. Otros arrastraban a un herido. Carlos se secó la cara, la palma de su mano quedó negra por el hollín. Miró el reloj. Las 2:45 de la madrugada. El jefe de seguridad corrió hacia él, sin aliento. Carlos, hijo de Diego, el sistema antiincendios no ha funcionado. ¿Cómo que no ha funcionado? Está desconectado. Manualmente. Alguien ha entrado en el panel y ha quitado los fusibles. Carlos se quedó paralizado. El corazón se le cayó al estómago. No era un accidente. No era casualidad. Era un sabotaje. ¿Está seguro? Sí. Lo he comprobado yo mismo. Los fusibles estaban tirados en el suelo. Los han quitado a propósito. Carlos se giró y miró las llamas. Alguien quería este incendio. Alguien sabía dónde desconectar la protección. El teléfono vibró en su bolsillo. Carlos lo sacó, era su mujer. ¿María? Carlos, ¿vas a tardar mucho? Su voz era tranquila, casi indiferente. Ya es muy tarde. En 1 hora o hora y media. Hay un accidente en el trabajo. Vale. Un pitido corto. Había colgado. Carlos se quedó mirando la pantalla. ¿Por qué no estaba durmiendo? María siempre se acostaba a las 11. Incluso si él se retrasaba, ella se dormía sin esperarle. Y ahora, en mitad de la noche, estaba despierta. Y su voz, sin preocupación. Como si estuviera esperando la llamada, pero sin agobiarse. Carlos, hijo de Diego. Un grito interrumpió sus pensamientos. El fuego está en el almacén. Guardó el teléfono en el bolsillo y corrió hacia la nave. Carlos volvió a casa a las 4 de la mañana. La escalera le recibió con silencio y la tenue luz de una lámpara de noche. Abrió la puerta con la llave, intentando no hacer ruido. Se quitó los zapatos en el recibidor. El olor a quemado se había impregnado en su ropa, en su pelo, en su piel. La casa estaba en silencio. De la habitación de Diego llegaba un ligero ronquido. La puerta de Patricia estaba entreabierta, siempre había tenido miedo a la oscuridad. Carlos fue al baño. Se quitó los vaqueros. Se quitó la camiseta, que apestaba a humo. Se duchó. Luego fue al dormitorio. María estaba tumbada en su lado de la cama, de espaldas a la puerta. Respiraba de forma regular y profunda. Dormía. ¿O lo fingía? Se acostó con cuidado para no despertarla. María no se movió. Carlos se quedó mirando al techo. Las sábanas estaban limpias. Normalmente, María cambiaba la ropa de cama los sábados. Hoy era miércoles. Quizás simplemente había decidido cambiarlas. Le apetecía tenerlas limpias. ¿Quién sabe? Cerró los ojos. Pero no podía dormir. Por la mañana, María se levantó a las 6:30. Carlos se despertó con el ruido del agua en el baño. Miró el despertador, normalmente se levantaba a las 7. Se levantó y se puso una bata. Fue a la cocina. María ya se estaba vistiendo en el dormitorio, se oía el ruido del armario, el susurro de la ropa. Carlos encendió el hervidor. Sacó una taza. María salió al cabo de unos minutos, con un traje gris estricto y el pelo recogido en una coleta. Su rostro estaba fresco, pero tenso. ¿Por qué te levantas tan pronto?, preguntó Carlos. Es el periodo de informes. Estoy desbordada en el trabajo. Cogió el bolso y revisó el teléfono. La pantalla se iluminó, Carlos no tuvo tiempo de ver qué había en ella. María guardó el teléfono en el bolsillo. Llegaré más tarde esta noche. Sobre las 7. Ella asintió y se fue. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó de pie en medio de la cocina con la taza en la mano. El periodo de informes era en septiembre. Ahora era mediados de octubre. Algo no encajaba. La reunión comenzó a las 10.
En la sala de conferencias se reunieron los jefes de todos los departamentos, los ingenieros y los representantes de seguridad. Carlos estaba sentado a la cabeza de la mesa, con las copias de la evaluación de los daños delante. 2 millones. El almacén de componentes se había quemado y la nave número 3 había quedado parcialmente destruida. La producción se detendría durante al menos un mes. Fernando Borisov, amigo de Carlos desde la universidad y ahora comandante de policía, estaba de pie junto a la pizarra, mostrando fotografías del lugar del incidente. Esto es un incendio provocado, dijo. Alguien desconectó el sistema desde dentro. Los fusibles fueron retirados manualmente. Eso significa que la persona sabía dónde buscar el panel. ¿Quién tenía acceso?, preguntó uno de los ingenieros. Solo los ingenieros y el personal de seguridad, respondió Carlos. El panel está en la sala técnica, se necesita un pase para entrar. Fernando asintió. Vamos a investigar a todo el mundo. Cámaras, pases, testimonios. Pero llevará tiempo. La reunión se prolongó durante 2 horas. Carlos escuchaba distraídamente. Tenía otras cosas en la cabeza. Las sábanas limpias. El madrugón. El teléfono en sus manos. El periodo de informes que no existía. Carlos, parece que estás en las nubes. Fernando le puso una mano en el hombro. Todos se habían ido ya, solo quedaban ellos dos. ¿Tienes problemas? No. Todo está bien. Solo estoy cansado. Fernando entrecerró los ojos. ¿Seguro? Seguro. Vale. Si necesitas algo, llámame. Carlos asintió. Fernando se fue. Carlos se quedó solo en la sala de conferencias vacía, mirando por la ventana. Tras el cristal, un cielo gris, lluvia otoñal. La fábrica echaba humo, los bomberos seguían rociando las estructuras humeantes. No podía concentrarse. Solo pensaba en una cosa. Algo no iba bien con María. A las 7 de la tarde sonó el teléfono. Carlos estaba preparando la cena, freía patatas y calentaba sopa. Los niños estaban haciendo los deberes en sus habitaciones. Diga. Carlos, soy yo, la voz de María sonaba tranquila, profesional. Me retrasaré hasta las 9. Antonio, hijo de Pedro, me ha pedido que termine el informe trimestral. Antonio, hijo de Pedro. Gregorio. El director de la empresa comercial Mediodía, donde trabajaba María. Carlos le había visto un par de veces en las fiestas de empresa, alto, elegante, con corbata. Su mujer era una empresaria influyente. Un tipo normal, nada sospechoso. Vale. Cenaremos sin ti. De acuerdo. Adiós. Colgó el teléfono. Carlos apagó la cocina y llamó a los niños. Diego fue el primero en salir, alto, delgado, con gafas. Se sentó en silencio a la mesa y cogió una cuchara. Patricia apareció después, con el pelo revuelto y una camiseta vieja. Se sentó junto a su hermano. Mamá vuelve a llegar tarde, murmuró Diego, mirando su plato. Es la tercera vez en una semana. Patricia asintió. Últimamente está como, no sé, diferente. Carlos se quedó paralizado con la cuchara en la boca. ¿Qué quieres decir con diferente? Patricia se encogió de hombros. Bueno, antes siempre preguntaba cómo nos había ido en el colegio. Y ahora llega, se mete directamente en la ducha, y ya está. Como si no nos viera. Diego no dijo nada, pero asintió. Carlos bajó la cuchara. Los niños también se habían dado cuenta. María volvió a casa a las 9:30. Carlos estaba sentado en el sofá, viendo las noticias. Oyó la puerta al cerrarse y como ella se quitaba los zapatos en el recibidor. Entró en el salón, cansada, pero con una cara satisfecha. La mirada dulce, los labios ligeramente curvados en una sonrisa. Cogió el móvil y miró la pantalla. La sonrisa se hizo más amplia. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Carlos. María levantó la vista y la sonrisa desapareció. Bien. Cansada. Me voy a duchar. Pasó a su lado sin detenerse. No fue a ver a los niños, ni preguntó por los deberes. Directamente al baño. Cerró la puerta y se oyó el agua. Carlos se quedó mirando la televisión. Antes, María siempre iba a ver a los niños. Siempre. Preguntaba por el colegio, por las notas, por los amigos.
Ahora, nada. Apagó la televisión. Se fue al dormitorio. Se tumbó sin desvestirse. Oyó a María salir de la ducha, abrir el armario y tumbarse en su lado de la cama. Buenas noches, dijo ella. Buenas noches. Carlos cerró los ojos. Se despertó en mitad de la noche. De repente, como si le hubieran dado un empujón. Miró el reloj, las 3:20. Se giró hacia María. Estaba dormida, pero tenía el móvil en la mano. La pantalla brillaba con una tenue luz azul que iluminaba su rostro. Carlos se incorporó sobre un codo. Intentó ver qué había en la pantalla. Letras, mensajes. María se estremeció. Apretó el móvil en la mano bruscamente y lo metió debajo de la almohada. Se giró de lado, dándole la espalda. Respiraba de forma rápida e irregular. Carlos se quedó paralizado. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que ella podía oírlo. María no estaba dormida, seguro. Carlos se despertó. Le dolía la cabeza por no haber dormido lo suficiente. María ya se había levantado, se oía el agua en el baño. Se levantó, se puso los vaqueros y salió a la cocina. Los niños estaban sentados a la mesa. Diego mascaba un bocadillo, absorto en un libro de texto. Patricia servía té, bostezando. María apareció al cabo de unos minutos, con el pelo mojado y el rostro pálido. Se sentó y cogió una taza. No probó la comida. María, ¿estás bien?, preguntó Carlos. Tienes aspecto de estar cansada. Quizá deberías tomarte un día libre. Ella levantó la vista. Tenía una mirada fría y penetrante. Estoy bien. No te metas en lo que no te importa. Diego se quedó paralizado con el bocadillo en la boca. Patricia bajó la taza. María cogió el bolso y se levantó. Bueno, me tengo que ir. Cerró la puerta de golpe. Carlos se quedó mirando su plato. Patricia le puso la mano en el hombro en silencio. Papá, últimamente mamá ni siquiera nos mira. Carlos asintió. Tenía la garganta tan cerrada que no podía hablar. Por la noche, Carlos estaba colgando los abrigos en el recibidor. María se quitó el suyo y lo tiró en una silla. Él lo recogió y lo llevó al armario. Había algo en el bolsillo. Una tarjeta de visita. Carlos la despegó, papel satinado y brillante. Restaurante La Vela. Carlos se quedó mirándola fijamente. La Vela es un restaurante caro en el Paseo Marítimo. Carlos y María habían ido allí una vez, en su aniversario de boda. Sacó el móvil y marcó su número. María tardó en contestar. Sí. Oye, ¿has estado en La Vela hace poco? Una pausa. 2 segundos, 3. Demasiado tiempo. Sí, con Laura. Ha tenido un día duro y decidimos ir a tomar algo. Laura Tarazona. Amiga de María, abogada en Mediodía. Carlos la conocía desde hacía unos 10 años. Alegre, charlatana. Parecía creíble. Ya veo. ¿Lo pasasteis bien? Sí. Bien. Oye, estoy ocupada, hablamos luego. Colgó. Carlos se quedó de pie en medio del recibidor con la tarjeta de visita en la mano. ¿Por qué no se lo había contado antes? Normalmente, María siempre contaba dónde había estado, con quién, qué habían comido. Volvió a meter la tarjeta en el bolsillo del abrigo y lo colgó en el armario. A la noche siguiente, Carlos estaba en casa con los niños. María volvió a llegar tarde. Diego estaba haciendo los deberes en su habitación y Patricia estaba viendo una serie en el salón. Carlos estaba preparando la cena, cortando verduras para la ensalada. A las 8 de la tarde, el segundo móvil de María vibró en la mesa de la cocina. Se lo había dejado en casa. Carlos miró la pantalla. Llamada entrante. Nombre. AP. ¿Quizá Antonio, hijo de Pedro? ¿Gregorio? El móvil vibraba y la pantalla se iluminaba. Carlos no contestó. La llamada se cortó. Al cabo de un minuto, llegó un mensaje de texto. Del mismo número. Llámame cuando estés libre. Carlos se quedó mirando el mensaje. ¿Por qué llama el jefe a las 8 de la tarde? La jornada laboral ha terminado hace mucho, ¿y por qué al segundo móvil, que su mujer prácticamente no usa? Volvió a poner el móvil en la mesa. Le temblaban las manos. Por la mañana,
Carlos condujo hasta la oficina de mediodía. María le había pedido que la llevara porque el coche estaba en el taller. Se detuvo en la entrada, ella salió y cerró la puerta. Gracias. Esta noche vuelvo sola. Se dirigió al edificio. Carlos vio a Laura, salía por otra puerta y fumaba junto a una papelera. Salió del coche y se acercó. Laura, hola. Ella se giró y sonrió. Oh, Carlos. Hola. ¿Qué tal? Bien. Oye, ¿qué tal estuvisteis en la vela el otro día? La sonrisa se congeló. Laura parpadeó y dio una calada al cigarrillo. ¿En la vela? Sí, bueno. María me dijo que estuvisteis allí. Que habías tenido un día duro. Laura asintió. Demasiado rápido. Sí, sí, bien, estuvimos un rato. Desvió la mirada y apagó el cigarrillo en el borde de la papelera. Oye, me tengo que ir. Tengo una reunión en 5 minutos. Se giró y se dirigió a la entrada. Casi echó a correr. Carlos se quedó mirándola. Laura estaba mintiendo. No había estado en el restaurante. Y estaba encubriendo a María. Noche. Carlos estaba tumbado con los ojos abiertos, mirando al techo. María dormía a su lado, de lado. Respiraba con regularidad. A las 2 de la madrugada, su móvil vibró. En silencio, sordamente. Carlos giró la cabeza. La pantalla se iluminó en la mesilla de noche. Un mensaje de texto. Se estiró y cogió el móvil con cuidado. La pantalla estaba bloqueada, pero el texto se veía en la vista previa. Te echo de menos. ¿Cuándo? Remitente. AP. Carlos se quedó paralizado. El corazón le latía tan fuerte que le parecía que María lo oiría. Volvió a poner el móvil en su sitio y se tumbó. Le temblaban las manos. Te echo de menos. El jefe echa de menos a una empleada a las 2 de la madrugada. Por la mañana, Carlos se levantó antes que nadie. Se vistió y salió al balcón. Sacó el móvil y marcó el número de Fernando. Sí. La voz somnolienta de su amigo. Fernando, necesito ayuda. De forma extraoficial. Una pausa. 2 segundos. ¿No podías haber llamado por la mañana? Ven por la mañana. Fernando estaba sentado en su escritorio, con los dedos entrelazados frente a él, un gesto habitual que indicaba que estaba listo para escuchar una conversación seria. Su despacho era pequeño, estrecho y funcional, paredes grises de hormigón sin adornos, estanterías metálicas a lo largo de una pared, repletas de carpetas con casos y documentos, y la única ventana daba a un aparcamiento asfaltado donde se alineaban los coches de empresa. Nada de comodidad, nada de confort, solo trabajo. Carlos estaba de pie junto a esa misma ventana, incapaz de quedarse quieto, mirando hacia el asfalto mojado por la lluvia. Tenía las manos metidas en los bolsillos del pantalón y los hombros tensos. Cuéntame, dijo Fernando secamente, reclinándose en el respaldo de su chirriante silla de oficina. ¿Por qué has venido? Por teléfono dijiste que era urgente. Carlos se giró lentamente desde la ventana. Miró a su amigo directamente a los ojos. Tenía el rostro gris y demacrado, claramente no había dormido en varias noches. María me está engañando, dijo con dificultad, como si esas palabras le hirieran físicamente la garganta. Estoy casi seguro. No, estoy seguro. Solo necesito pruebas. Fernando no cambió de expresión. Se quedó callado, esperando a que continuara. Había visto historias así docenas de veces en su trabajo y entendía que ahora el hombre necesitaba hablar, desahogarlo todo. En los últimos 2 meses todo han sido rarezas. Carlos empezó a hablar más rápido, nervioso. Siempre se retrasa en el trabajo. Antes llegaba a las 6, como mucho a las 7. Ahora, a las 10, a las 11 de la noche. Todo el tiempo mintiendo sobre informes urgentes, inventarios, auditorías. Esconde el teléfono constantemente, antes lo dejaba tranquilamente en la mesa, ahora lo lleva consigo hasta en la ducha. Además, tiene un segundo teléfono. Se lo dejó olvidado en la mesa. Ahí es donde llamaban y mandaban mensajes. Y hace 3 días, se cayó, tragó saliva, hace 3 días llegó un mensaje por la noche. Yo no podía dormir, su teléfono estaba en la mesilla de noche. La pantalla se iluminó. Alcancé a leer el principio. Te echo de menos.
Cuando nos vemos. Severamente de su jefe. A las 2 de la mañana, Fernando. ¿Qué demonios pinta un jefe escribiendo a una subordinada a las 2 de la mañana? ¿Sabes el nombre del jefe? Fernando ya estaba buscando su portátil. Antonio, hijo de Pedro Gregorio. Director de la empresa comercial Mediodía, donde María trabaja como jefa de ventas. Incluso le conozco personalmente, un par de veces nos hemos visto en fiestas de empresa, cuando María me llevaba con ella. Un tipo normal, nada especial. Alto, de espaldas anchas, viste bien. Tiene mujer, hijos, creo. Fernando asintió, abrió el portátil y sus dedos teclearon sobre el teclado. ¿Me das el número de teléfono? El desde el que llegó el mensaje. No, solo vi las iniciales. AP. Vale, lo intentaré así. Fernando introdujo los datos en una base de datos, pulsó varias teclas. La pantalla se iluminó con líneas de información, fotografía, direcciones, datos. A ver. Antonio, hijo de Pedro Gregorio, 45 años, leyó Fernando, entrecerrando los ojos. Director de la empresa comercial Mediodía. Casado oficialmente desde hace 22 años. La esposa, Irina Vladimirovna Grigorieva, es dueña de una gran cadena de tiendas de electrodomésticos Tecnofera, una empresaria importante, mucho dinero. Dirección de registro principal, un piso en el centro, en la avenida de Lenin. Fernando se cayó, desplazó la página hacia abajo, entornó los ojos con más fuerza. Hay otra dirección. Una casa de campo en el pueblo Pinar del Río, a 30 kilómetros de la ciudad por la carretera de Riga. La propiedad está a nombre de la esposa, pero normalmente la usa él. Un lugar tranquilo, un pueblo de lujo, zona cerrada. Carlos se acercó, apretó el respaldo de la silla hasta que se le pusieron blancos los nudillos. ¿Me das la dirección exacta? Fernando cerró lentamente el portátil. Miró a su amigo con una larga mirada inquisitiva. Carlos. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres esto? Porque a veces la verdad destruye la vida más que la ignorancia. He visto gente que luego se arrepintió de saberlo. ¿Entiendes? Sí, Carlos respondió con firmeza, sin dudar. Tengo que saberlo. No puedo vivir en esta incertidumbre. Me está consumiendo por dentro. Entonces, toma la dirección. Fernando abrió un cajón del escritorio, sacó un bloc de notas y un bolígrafo y anotó la dirección con letra clara. Arrancó la hoja y la tendió por encima de la mesa. Pero recuerda, no habrá vuelta atrás. En cuanto sepas la verdad, todo cambiará para siempre. Carlos cogió la hoja, la dobló y la metió en el bolsillo de la chaqueta. Asintió en silencio. Se dio la vuelta y salió del despacho sin despedirse. Al día siguiente, Carlos se cogió un día libre. Asuntos familiares, explicó Carlos brevemente. Urgentes. Mañana volveré seguro. Carlos fue a una empresa de alquiler de coches en las afueras de la ciudad. Alquiló un Mazda azul oscuro por un día, discreto, normal, de esos hay miles en las carreteras. Pagó en efectivo, rellenó los documentos, recibió las llaves. Salió de casa justo a las 10 de la mañana, cuando María ya se había ido a trabajar hacía tiempo. Llegó al centro de oficinas donde se encontraba Mediodía a las 11:30. Aparcó al otro lado de la calle, en el aparcamiento del centro comercial, desde donde se veía perfectamente la entrada principal. Apagó el motor. Se reclinó en el asiento. Esperó, mirando a las puertas de entrada. El tiempo pasaba terriblemente lento. La gente entraba y salía, hombres en traje, mujeres con tacones, mensajeros con bolsas. Carlos reconoció a algunos empleados de Mediodía. María le había hablado de sus compañeros, le había enseñado fotos de fiestas de empresa. María salió justo a las 12. Carlos la reconoció enseguida, el abrigo claro que él mismo le había regalado por su cumpleaños, el pelo oscuro suelto, un pequeño bolso en las manos. Se detuvo en la entrada, miró a su alrededor con una mirada nerviosa, como comprobando si alguien la estaba siguiendo. Sacó el teléfono, tecleó algo rápidamente. Un minuto después, un taxi se detuvo, un Toyota blanco. María se sentó en el asiento trasero. El taxi arrancó suavemente. Carlos encendió el motor, salió del aparcamiento. Se mantuvo a una distancia de 3 o 4 coches, no demasiado cerca para que no le vieran, pero tampoco demasiado lejos para no perderla. El corazón le latía en la garganta, las palmas de las manos le sudaban sobre el volante.
El taxi serpenteó por las calles de la ciudad durante unos 15 minutos, luego salió a la carretera de Riga. Salieron de la ciudad. Pasaron desfilando cafeterías de carretera, gasolineras, pequeños pueblos, densos pinares a ambos lados de la carretera. Carlos conducía el coche en automático, sus pensamientos vagaban caóticamente. ¿Quizás simplemente va a casa de una amiga? ¿Quizás realmente tiene algún asunto? Pero su subconsciente ya sabía la verdad. 20 minutos de viaje por la carretera. El taxi puso el intermitente, giró a la derecha, un indicador de Pinar del Río. Una urbanización de lujo. Carlos giró detrás, frenó, aumentó la distancia. La urbanización parecía cara y desierta. Amplias calles asfaltadas, altas vallas de hierro forjado, tras las que se escondían sólidas casas de 2 plantas. Céspedes bien cuidados, parterres, árboles jóvenes a lo largo de las carreteras. Silencio. Desolado. Solo de vez en cuando pasaban coches, caros coches extranjeros. El taxi se detuvo frente a una de las casas, una casa de ladrillo de 2 plantas con grandes ventanales, una valla de metal negro con afiladas puntas en la parte superior, una puerta maciza con cerradura electrónica. Carlos detuvo el coche a la vuelta de la esquina de la casa de al lado, apagó el motor. Miró por el espejo retrovisor, conteniendo el aliento. María salió del taxi, pagó al conductor. El taxi dio la vuelta y se marchó. Ella se quedó sola en la calle desierta. Se acercó a la puerta, pulsó el botón del interfono. Esperó unos 5 segundos. La cerradura hizo clic, la puerta se abrió lentamente hacia un lado. Un hombre salió de la casa a su encuentro. Alto, de espaldas anchas, cabello canoso cuidadosamente peinado, vestido con vaqueros oscuros y un jersey de cachemira gris. Gregorio. Carlos lo reconoció al instante. Gregorio sonrió ampliamente. Se acercó a María, abrió los brazos. La abrazó, no amistosamente, no formalmente. La abrazó con fuerza, con todo su cuerpo, la estrechó contra sí. La besó. No en la mejilla. Directamente en los labios. Un beso largo y profundo. María le rodeó el cuello con ambas manos, se acurrucó contra él, se puso de puntillas. Se quedaron así durante unos segundos interminables, entrelazados en un abrazo, a la vista de toda la calle. Luego, Gregorio le puso la mano en la cintura y la condujo hacia la casa. Entraron y desaparecieron tras la puerta. La puerta se cerró lentamente con un sordo ruido metálico. Carlos estaba sentado en el coche completamente inmóvil. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, las venas se hincharon en sus muñecas. Le costaba respirar, como si alguien invisible le apretara la caja torácica con unas tenazas de hierro, exprimiendo el aire de sus pulmones. Círculos rojos flotaban ante sus ojos. La sangre le latía en los oídos, sorda, rítmica, ensordecedora. Se quedó sentado así durante unos 10 minutos. Sin moverse, sin parpadear, mirando fijamente a un punto. Luego salió, cerró la puerta en silencio, casi sin hacer ruido. Empujó la puerta, que cedió sin rechinar, se abrió hacia un lado. Entró en el patio. La parcela estaba bien cuidada, era hermosa. Un ancho camino de piedra conducía al porche, a los lados había césped verde, bien cortado, parterres con las últimas flores de otoño. La casa de 2 plantas lo miraba con grandes ventanales panorámicos. La puerta de entrada, maciza, de madera, con dibujos tallados, no estaba cerrada con llave. Estaba entreabierta un par de centímetros. Carlos subió al porche. Empujó la puerta con la palma de la mano. Se abrió lentamente, revelando un espacioso vestíbulo. Luminoso, cálido. Suelo de mármol, espejos en marcos dorados, una escalera de madera que conduce al segundo piso. Huele a ambientador caro y a café. Silencio. Pero desde el piso de arriba llegaban voces. Apagadas, silenciosas, pero perceptibles en el absoluto silencio de la casa. Una voz masculina, grave, profunda. Una voz femenina, entrecortada, agitada. María. Carlos se quitó los zapatos para no hacer ruido con los tacones. En calcetines, comenzó a subir silenciosamente las escaleras. Los escalones eran anchos, resistentes, pero algunos crujían bajo el peso. Se quedaba quieto después de cada crujido, escuchando. Las voces seguían sonando, así que no habían oído nada. Subió arriba. Un largo pasillo, parqué claro,
paredes blancas con cuadros. 3 puertas, 2 cerradas, una al final del pasillo entreabierta unos 10 centímetros. De allí salía luz, llegaban voces. Carlos se acercó a la puerta entreabierta. Sacó el teléfono, encendió la grabación. Se detuvo a 1 metro de ella. Apoyó el hombro contra la pared. Ahora oía cada palabra. ¿Cuándo se lo vas a decir? La voz de Gregorio sonaba baja, pero insistente, exigente. María, llevamos 2 meses viéndonos. No puedo seguir escondiéndome. No puedo compartirte. Pronto, la voz de María se quebró, tembló. Lo prometo, solo necesito tiempo, preparar a los niños, encontrar las palabras correctas. ¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? La irritación en la voz de Gregorio aumentaba. María, hablo en serio. Estoy dispuesto a todo por ti. Incluso a divorciarme. Pero te necesito a ti. Por completo. Entera. No estas horas robadas una vez a la semana. Lo sé, lo entiendo, yo también quiero estar contigo, solo contigo, María. Pero Carlos, los niños, tengo miedo. Él lo superará. Todos lo superan cuando se dan cuenta de que ya no hay amor. Carlos apretó la mandíbula. Por dentro todo hervía, burbujeaba, una mezcla de rabia, dolor, desesperación. Sus manos se cerraron en puños. Dio un paso adelante. Abrió la puerta de golpe. Un dormitorio. Enorme, luminoso. Una gran cama doble junto a la ventana panorámica, a través de la cual entraba la luz del día. La cama deshecha, las sábanas hechas un ovillo. En la cama, medio abrazados, estaban sentados María y Gregorio. María fue la primera en ver a Carlos. Se separó de Gregorio, se giró hacia la puerta. Sus ojos se abrieron con horror, su rostro palideció al instante, como si toda la sangre se hubiera retirado de golpe. Se puso de pie de un salto, se tambaleó, agarró el borde de la manta, se la apretó contra el pecho, cubriéndose. Sus labios temblaron, un gemido ahogado escapó de su garganta. Carlos, susurró, apenas audible. ¿Qué haces? ¿Cómo has encontrado? Esto no es lo que parece. Gregorio también saltó de la cama. Agarró su camisa del suelo, comenzó a ponérsela convulsivamente. Sus manos temblaban tanto que no podía meter los brazos en las mangas. Los botones no se abrochaban. Su rostro estaba rojo, sudoroso, sus ojos mostraban una mezcla de miedo e ira. Escucha, amigo, no es exactamente lo que piensas, comenzó, dando un paso adelante, levantando las manos en señal de reconciliación. Solo estábamos hablando, discutiendo. Carlos estaba en el vano de la puerta, ocupándolo por completo. Los miraba a ambos con una mirada larga y glacial. La voz, cuando habló, sonó absolutamente uniforme, tranquila, inquietantemente tranquila. ¿Qué no es eso? Repreguntó lentamente. ¿Entonces qué es? ¿Una reunión de negocios? ¿Una discusión sobre el informe trimestral? María rompió a llorar. Fuerte, convulsivamente, a borbotones. Las lágrimas corrían por sus mejillas a raudales, el rímel se extendía en negras franjas. Se dejó caer de nuevo en la cama, agarrando la manta, balanceándose de un lado a otro. Perdóname, no quería, simplemente pasó, no lo planeé, no queríamos hacerte daño. Carlos dio otro paso adelante. Gregorio se interpuso entre él y María, extendió los brazos, protegiéndola con su cuerpo. Cálmate, dijo rápida y nerviosamente. Somos adultos. Civilizados. Podemos discutirlo todo tranquilamente, resolverlo de forma humana. Ya estoy tranquilo, dijo Carlos. ¿No lo ves? Así que mejor no me provoques. Gregorio se envalentonó y se acercó a Carlos. Había que actuar rápido y Carlos le dio una rodilla en la ingle con toda la fuerza que tenía. María gritó con todas sus fuerzas. La voz se le quebró en un chillido. Para. ¿Qué estás haciendo? Carlos. Gregorio cayó y empezó a rodar por el parqué como un gusano. Carlos se giró lentamente hacia María. Estaba sentada en el borde de la cama, abrazando la manta contra su pecho, temblando por todo el cuerpo. Lo miraba con unos ojos enormes, asustados y llenos de lágrimas. Los labios le temblaban, el rostro distorsionado por el horror. Me has traicionado,
Carlos hablaba en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra en el abismo. Has traicionado a nuestros hijos. A nuestra familia. A todo lo que construimos juntos. ¿Por qué? Señaló a Gregorio, que se retorcía en el suelo. ¿Por esto? ¿Por un amante que ni siquiera pudo protegerte? María lloraba cada vez más fuerte, ahogándose en lágrimas. El rostro húmedo, rojo, hinchado. El rímel corrido por las mejillas en negras manchas. No quería que fuera así, de verdad que no quería, estoy confundida, todo es tan complicado, os quiero a los dos, no puedo elegir. Eso no existe, cortó Carlos fríamente. El amor es una elección. Cada día eliges a la persona con la que vives. Y tú tomaste tu decisión. Hace 2 meses. Lo elegiste a él. Se giró hacia la puerta, dio un paso. María saltó de la cama, corrió tras él, lo agarró de la mano con ambas manos. ¿A dónde vas? Espera. Tenemos que hablar. Te lo explicaré todo. Te contaré cómo fue todo. Carlos, por favor. Carlos se detuvo. Miró sus manos, aferradas a su manga. Lentamente se liberó, la apartó. No con brusquedad, pero sí con decisión. No hay nada de qué hablar. Ya está todo dicho. Salió de la habitación sin mirar atrás. Apagó la grabación. Bajó las escaleras, agarrándose a la barandilla, las piernas le flaqueaban, todo el cuerpo le temblaba por la descarga de adrenalina. Salió de la casa, cerró la puerta tras de sí. Llegó al coche, se sentó al volante. Le temblaban tanto las manos que no pudo meter la llave en el contacto a la primera. Arrancó el motor. Sacó el teléfono con dedos temblorosos, buscó el número de Fernando, pulsó llamar. Sí. La voz de su amigo sonó preocupada. ¿Qué ha pasado? Tenías razón, Carlos hablaba entrecortadamente, jadeando. Es muy complicado. Los pillé en la cama. Juntos. Lo vi todo con mis propios ojos. Joder, Fernando soltó una palabrota entre dientes. ¿Qué vas a hacer ahora? Divorcio. Inmediato. Se lo diré a los niños hoy mismo. Ella no volverá a casa. Carlos colgó la llamada sin esperar respuesta. Salió del patio, del pueblo, a la carretera. Se dirigió a casa para comunicar a sus hijos que su familia ya no existía. Los niños estaban sentados a la mesa de la cocina cuando Carlos entró en el piso. Eran alrededor de las 6 de la tarde, la hora en que solían hacer los deberes. Diego estaba sentado sobre un cuaderno de matemáticas, mordisqueando el extremo de un lápiz, frunciendo el ceño mientras miraba las fórmulas. Patricia hojeaba un libro de texto, subrayando algo con un rotulador. Una escena doméstica normal, pacífica. Carlos cerró la puerta de entrada. Se quitó la chaqueta, la colgó en la percha. Entró en la cocina. Se detuvo en el vano de la puerta. Niños, dijo en voz baja, pero firme. Dejad los deberes. Tenemos que hablar seriamente. Ahora mismo. Diego fue el primero en levantar la cabeza. Miró a su padre con atención, examinándolo. Vio un rostro pálido y demacrado, ojos enrojecidos. Lentamente dejó el lápiz a un lado. Patricia levantó la vista del libro de texto, se quedó paralizada con el rotulador en la mano, vio la expresión del rostro de su padre, y el libro se le escapó de las manos, cayendo sobre la mesa con un golpe sordo. Papá, Patricia fue la primera en romper el silencio, su voz temblaba. ¿Qué ha pasado? Carlos se acercó lentamente a la mesa. Se sentó frente a los niños en una silla vacía. Puso las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Los miró a ambos a los ojos. Vuestra madre, empezó, y su voz tembló traicioneramente. Se aclaró la garganta, se recompuso. Vuestra madre lleva 2 meses viéndose con otro hombre. Me está engañando. Tiene una aventura. Patricia dejó caer el rotulador. Rodó por la mesa, cayendo al suelo con un ligero golpe. Diego palideció, sus labios se apretaron en una fina línea. Hoy los he pillado juntos. Los he visto. Con mis propios ojos. En casa de otro. Juntos, Carlos hizo pausas entre las frases, dejando que la información calara. Vuestra madre y yo nos vamos a divorciar. Ella se irá de casa. Vosotros os quedaréis conmigo. Aquí. En este piso. Conmigo. Patricia se echó a llorar.
Primero en silencio, sollozando, luego más fuerte, convulsivamente. Se cubrió el rostro con ambas manos, los hombros le temblaron. Diego se quedó inmóvil, como una estatua. Miraba la mesa con una mirada vacía. Las mandíbulas apretadas, los pómulos tensos. Los dedos se cerraban lentamente en puños. Sé que es muy duro, continuó Carlos, y su voz volvió a temblar. Sé que ahora os duele. A mí también me duele. Pero os prometo que siempre estaré con vosotros. Siempre. Pase lo que pase. Saldremos adelante. Juntos. Diego asintió lentamente. Una vez. Corto, brusco. Sin levantar la cabeza. Patricia se levantó de la mesa, tambaleándose. Se acercó a su padre, lo abrazó por el cuello, hundió el rostro en su hombro. Lloraba fuerte, sin contenerse. Carlos abrazó a su hija, la estrechó contra sí, cerró los ojos. Sintió como las lágrimas se le saltaban a él mismo, pero se contuvo. No podía permitirse derrumbarse. No ahora. Sus hijos lo necesitaban fuerte. Diego seguía sentado inmóvil, mirando al vacío. Algo se había roto dentro de él, pero no lo demostraba. La familia se hizo añicos. Y cada uno de ellos debía aprender a vivir de nuevo. A última hora de esa misma noche, cuando el reloj dio las 11, sonó el timbre. De forma brusca, insistente, 3 timbrazos cortos seguidos. Carlos estaba sentado en la cocina con una taza de té frío y se estremeció al oírlo. Se levantó, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. María. Estaba de pie bajo la tenue bombilla del rellano, y la luz le caía sobre el rostro desde arriba, sacando de la oscuridad unos párpados hinchados, unos ojos enrojecidos y el rímel corrido por las mejillas. El pelo revuelto, el abrigo mal puesto, un botón desabrochado. Parecía como si acabara de salir de una catástrofe. Carlos se puso la chaqueta, salió al frío rellano y cerró la puerta en silencio tras de sí. No quería que los niños oyeran nada. María estaba de pie junto a la pared, apoyándose en ella con la palma de la mano. Sin ese apoyo, parecía que se caería. El rostro hinchado de tanto llorar. El rímel corrido en trazos negros, los labios agrietados, ojeras bajo los ojos. Perdóname, fue lo primero que dijo, con la voz ronca, quebrada. Carlos, perdóname. He sido una estúpida. Una completa estúpida. No pensé que esto pasaría. No quería. No quería. Carlos la miró. Con frialdad. Con distancia. Como si fuera una desconocida en la calle. 2 hijos, miles de días y noches juntos, y todo se había evaporado, dejando tras de sí solo vacío. Buscó en su interior algún sentimiento hacia ella, ira, odio, lástima, lo que fuera. Pero solo encontró una indiferencia helada. Ha pasado, respondió con voz neutra. Y este es el final. El final de todo. Dame una oportunidad. La voz se le quebró en un grito, y el eco resonó por el rellano. Una oportunidad. Te quiero. De verdad que te quiero. Quiero a los niños. Somos una familia. Lo arreglaré todo. Te juro que cambiaré. Si me hubieras querido, no habrías hecho esto. Carlos habló en voz baja, pero cada palabra caía como un golpe de martillo. Mañana vendrás por la tarde, cuando los niños estén en el colegio. Recogerás tus cosas. Todo lo que sea tuyo. Y te irás. María dio un paso adelante y le agarró la mano con ambas manos. Los dedos fríos, helados, temblorosos. Se aferró a él con la desesperación de un náufrago que se agarra a la última pajita. No puedes. Casi gritó. No puedes echarme así como así. Esta es mi familia. Mis hijos. Mi casa. No tienes derecho. Carlos, lenta pero decididamente, liberó su mano. Los dedos de ella resbalaron, dejando rastros fríos y húmedos en su piel. Era tu familia, dio un paso hacia la puerta. Ya no lo es. Vete, María. Entró en el piso. Cerró la puerta. Giró la llave en la cerradura con un fuerte chasquido. Echó la cadena. Apoyó la frente contra el frío metal de la puerta, cerró los ojos. Le temblaban las manos, por primera vez en toda la noche. Tras la puerta se oía un llanto. Silencioso, desesperado, interminable. María no se fue enseguida,
Oyó cómo se deslizaba por la pared hasta el suelo, cómo sollozaba, cómo se golpeaba la cabeza contra la puerta. Luego, pasos en la escalera. Un ruido sordo al bajar. El portazo de la entrada del edificio. Silencio. El viernes por la noche, Carlos se reunió con Fernando Borisov en un pequeño café a las afueras de la ciudad. El lugar había sido elegido a propósito, tranquilo, poco conocido, donde nadie los conociera. Estaban sentados en una mesa de la esquina, lejos de la ventana y de los demás clientes. Fernando bebía metódicamente café negro de una taza pequeña, Carlos ni siquiera tocó la suya, estaba delante de él, enfriándose, cubriéndose de una película aceitosa. Escucha, Fernando dejó la cucharilla y miró a su amigo con seriedad, con aire inquisitivo. ¿Puedo hacer algo? Tengo contactos con la mujer de Gregorio. A través de conocidos comunes en los círculos empresariales. Puedo pasarle información. Toda la información. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Es una mujer de negocios muy influyente. Posee una gran cadena de tiendas de electrodomésticos en toda la región. Hija de un conocido empresario, heredará de una sólida fortuna. Sin ella, Gregorio no es nadie. Un don nadie. Todo su estatus, su dinero, sus contactos, se los debe a ella. Su puesto en Mediodía también se lo debe a su influencia. ¿Quieres que él también pague por todo esto? Carlos guardó silencio. Miró por la ventana, a través del cristal turbio. En la calle caía una fría lluvia de octubre. La gente corría bajo paraguas negros, se pegaba a las paredes de las casas, escondiéndose del viento. Cielo gris, rostros grises, vida gris. De repente, le dio todo igual, Gregorio, María, toda esta sucia historia. Pero entonces, en su memoria, apareció el rostro de Patricia, lloroso, distorsionado por el dolor. Diego, sentado inmóvil, con los ojos muertos. Sí, dijo en voz baja. Que se entere. Que él también lo pierda todo. Fernando asintió. Sacó el teléfono, escribió algo rápidamente. Hecho. Máximo una semana. Espera, dijo Carlos. Ahora te mando el video. Pasaron exactamente 10 días. Fernando llamó a la hora del almuerzo, cuando Carlos estaba sentado en el comedor de la fábrica ante un plato de sopa fría. Todo listo, la voz de su amigo sonaba satisfecha. La mujer de Gregorio ya está al tanto de todo. Con todos los detalles picantes. Fue a su oficina anteayer, a mitad de la jornada laboral. Con un abogado y 2 guardaespaldas. El escándalo fue en todo Mediodía, me lo contó un contacto de allí. Gritaba tanto que todas las puertas se abrieron. Llamó a María, bueno, ya te imaginas con qué palabras. En público, delante de todos los empleados. Carlos escuchaba en silencio, apretando el teléfono contra la oreja. Gregorio está desesperado. Intenta salvar su matrimonio por todos los medios. Suplica, promete, jura. ¿Entiendes? Sin su mujer, lo perderá absolutamente todo, negocios, dinero, estatus, puesto, contactos. Ella ya ha solicitado el divorcio, pero aún no es definitivo. Lo alarga, lo atormenta. Y él, Fernando sonrió, él ha dejado a María. Al instante. Ni siquiera la avisó, ni se lo explicó. Simplemente dejó de contestar a sus llamadas y mensajes. La bloqueó en todas partes. Desapareció de su vida de un día para otro. ¿Y María? Preguntó Carlos, sin saber por qué. La despidieron. La mujer de Gregorio presionó personalmente a la dirección de Mediodía, a través de los contactos de su padre con el principal copropietario. Sin explicaciones, sin indemnizaciones. Simplemente la quitaron de en medio. Y Laura Charrazona, su amiga. Se ha distanciado por completo. Hace como si no conociera a María. Tiene miedo, por supuesto. Ya sabes cómo funciona todo allí, por contactos. Carlos colgó el teléfono. Se quedó sentado, inmóvil, mirando la pared del comedor, la pintura desconchada, los viejos carteles de seguridad laboral. Alrededor, los trabajadores hacían ruido, las bandejas resonaban, olía a repollo y carne frita. Pero dentro de él había un silencio absoluto. Ni lástima, ni triunfo, ni satisfacción. Simplemente vacío. Un vacío frío, indiferente. Un mes después del divorcio oficial, cuando todos los documentos estaban firmados y sellados, María fue al colegio.
Era martes, las clases terminaban a las 3 de la tarde. Esperó en el porche, apartada, junto al viejo castaño. Carlos lo sabía, los niños le habían contado que habían visto a su madre desde lejos varias veces. Patricia fue la primera en verla aquel día. Salió del colegio con una amiga, riéndose de algo, pero de repente se quedó helada. Se detuvo a 3 pasos de su madre. Su amiga le preguntó algo, pero Patricia no respondió. Simplemente miró a María. En silencio. Las lágrimas se le acumulaban lentamente en los ojos, pero apretó la mandíbula, impidiendo que cayeran. María dio un paso adelante. Insegura, cautelosa. Extendió la mano, pero no llegó a tocar a su hija, la mano quedó suspendida en el aire, impotente, temblorosa. Patricita, la voz era suave, ronca. Cariño mío. ¿Podemos hablar? Aunque sean unos minutos. Patricia apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas de las manos. La voz salió baja, pero cada palabra sonó como una bofetada. ¿Para qué has venido? Hizo una pausa. ¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué? María se echó a llorar. Las lágrimas corrían por sus mejillas, los labios le temblaban. Quiero explicarte, necesito explicarte, os quiero tanto, no te imaginas. Si nos quisieras, Patricia casi gritó, perdiendo el control, no nos habrías abandonado. No nos habrías traicionado. No lo habrías destruido todo. Se dio la vuelta y echó a correr. A través del patio del colegio, pasando por los parterres, hacia la salida a la calle. Corrió sin mirar atrás. María dio un paso tras ella, extendió ambas manos, pero se detuvo. Se quedó paralizada en el sitio. Bajó lentamente los brazos a lo largo del cuerpo. Diego salió un minuto después. Vio a su madre, se detuvo. Se acercó a ella con paso tranquilo. La miró a los ojos, largo rato, examinándola, sin rencor, pero tampoco con afecto. Mamá, dijo con voz neutra. Lo siento. De verdad que lo siento. Pero tú tienes la culpa de todo. Tú misma. Tú. María tragó saliva. ¿Tú me perdonas? Diego guardó silencio. Miró hacia un lado, al patio del colegio vacío, a los árboles que perdían las hojas. No lo sé. Sinceramente, no lo sé. Quizá algún día. Pero no ahora. Necesito tiempo. Se dio la vuelta y se marchó. Con paso rápido, seguro. Sin mirar atrás. María se quedó de pie, sola, en medio del patio del colegio vacío. El viento le despeinaba, arrancaba las últimas hojas amarillas del castaño sobre su cabeza. Se quedó inmóvil hasta que oscureció. En casa, Patricia se encerró completamente en sí misma. Dejó de cocinar, y antes era su pasión, su afición. Le encantaba inventar nuevas recetas, experimentar, hornear pasteles, preparar platos complicados. Ahora la cocina estaba vacía y fría. Carlos oía a su hija llorar por las noches, en silencio, en la almohada, intentando no despertar a nadie. Entraba en su habitación, abría la puerta con cuidado. Se sentaba en el borde de la cama, sin encender la luz. Le acariciaba la cabeza, el pelo, la espalda. Guardaba silencio. Porque no había palabras. No habría palabras suficientes para curar esa herida. Diego, en esas mismas semanas, se puso serio antes de tiempo. Se convirtió en un pequeño adulto. Asumió parte de las tareas domésticas sin que se lo pidieran ni se lo recordaran, lavaba los platos después de la cena, sacaba la basura, iba a la tienda a comprar comida, ayudaba a Patricia con los deberes. Casi dejó de sonreír. Su rostro adquirió una nueva expresión, concentrada, reservada, cautelosa. Carlos intentaba hablar con él sinceramente, le preguntaba cómo estaba, cómo se sentía. Pero Diego respondía con monosílabos. Bien. Todo bien. No te preocupes, papá. Y volvía a encerrarse en sí mismo. Carlos se dio cuenta de que no podría hacerlo solo. Pidió cita con una psicóloga, Ana, hija de Sergio. Una mujer baja, de unos 40 años, con el pelo oscuro hasta los hombros, ojos inteligentes y penetrantes y una sonrisa tranquila. Ella escuchó la historia, hizo algunas preguntas, asintió. Traiga a los niños. Trabajaré con ellos. Individualmente y juntos. Este tipo de traumas hay que trabajarlos profesionalmente.
Empezaron a reunirse una vez a la semana. Primero Patricia iba a la psicóloga durante 1 hora, luego Diego. Luego juntos. Carlos esperaba en el pasillo, hojeaba revistas, miraba por la ventana. No preguntaba de qué hablaban. Era su espacio, su proceso. 2 meses después de empezar, Ana, hija de Sergio, llamó a Carlos por la noche. Son unos campeones, dijo con calidez. Unos verdaderos campeones. Lo están superando. Patricia ya empieza a abrirse, a hablar de sus sentimientos. Diego también, más despacio. Pero hay movimiento. Simplemente necesitan tiempo. Y su apoyo. Lo está haciendo todo bien. Gracias, Carlos exhaló aliviado. Muchísimas gracias. Seguiremos trabajando un mes o mes y medio más. Luego veremos. Pero el progreso es evidente. Paralelamente, Carlos estaba reconstruyendo la fábrica tras el catastrófico incendio. Trabajaba 12, a veces 14 horas al día. Llegaba a las 7 de la mañana y se iba después de las 8 de la noche. Esto le ayudaba a no pensar, a no analizar, a no revivir todo el dolor. El trabajo se convirtió en una salvación: documentos, negociaciones, coordinación de brigadas, compra de equipos, acuerdos con proveedores. Tras 4 meses de tensión infernal, la producción se puso en marcha de nuevo. Las primeras máquinas zumbaron, los primeros productos salieron de la cadena de montaje. El director general llamó a Carlos a su despacho en el tercer piso. Una oficina espaciosa con ventanas panorámicas, una enorme mesa de roble. Carlos, hijo de Diego, dijo, levantándose de la mesa y extendiendo la mano. Ha hecho usted un trabajo colosal. Increíble. Sinceramente, no creía que pudiéramos cumplir los plazos. Quiero ofrecerle el puesto de subdirector general de producción. Con las competencias y el salario correspondientes. Carlos aceptó la oferta sin dudarlo. El salario aumentó un 50%, un aumento sustancial. Patricia empezó a mejorar poco a poco. El proceso fue lento, a pequeños pasos. Primero, simplemente dejó de llorar cada noche. Luego empezó a hablar durante la cena, al principio con monosílabos, luego más. Y un día, Carlos llegó del trabajo y se encontró la cena preparada en la mesa. Un pastel de verduras, ensalada, zumo. Patricia estaba junto a la cocina, removiendo algo en una cacerola. Se giró. Sonrió. La primera vez en 3 meses. Débil, insegura, pero sonrió. Diego ganó inesperadamente la Olimpiada Regional de Programación. Quedó primero entre todos los estudiantes de la provincia. Carlos pidió un día libre, fue a la entrega de premios. Un salón de acto solemne, un escenario, diplomas, aplausos. Cuando Diego bajó del escenario con la copa en las manos, Carlos abrazó a su hijo. Fuerte, largo. Diego se quedó paralizado al principio, luego respondió al abrazo. Y sonrió. Por primera vez en 6 meses, sonrió. Una sonrisa verdadera, viva. Ana, hija de Sergio, terminó de trabajar con los niños un mes después. Fue a su casa, tuvo una conversación final primero con Diego, luego con Patricia. Después salió al pasillo, donde esperaba Carlos. Se estaba poniendo el abrigo, abrochándose los botones. Son unos campeones, dijo con sincero orgullo. Unos verdaderos campeones. Han superado un trauma muy duro. A partir de ahora seguirán solos. Por supuesto, quedarán secuelas, estas cosas no se superan sin más. Pero hemos hecho el trabajo principal. Gracias, Carlos le tendió la mano. Gracias a usted. Por todo. Nos ha salvado. Ana le estrechó la mano, luego sacó una tarjeta de visita del bolso y se la tendió. Si pasa algo, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. No se corten. Aquí tienen mis datos. Carlos cogió la tarjeta, miró sus ojos inteligentes y bondadosos. Gracias. De verdad, gracias. Ana asintió, se fue. El ascensor se la llevó abajo. Pasaron otros 3 meses de vida tranquila y ordenada. Un día, Carlos entró en una cafetería cerca de casa, un lugar pequeño y acogedor con muebles de madera y flores frescas en las mesas. Pidió un capuchino. Miró a su alrededor por costumbre. En una mesa junto a la ventana, iluminada por el sol de la tarde, estaba sentada Ana.
sola, leyendo un libro de bolsillo, haciendo anotaciones a lápiz en los márgenes de vez en cuando. Se acercó con la taza en la mano. Buenas tardes, dijo en voz baja para no asustarla. Ana, hija de Sergio. ¿Puedo sentarme? Ana levantó la vista del libro, por un segundo no le reconoció, luego sonrió. Carlos, hijo de Diego. Por supuesto, siéntese. ¿Qué tal los niños? ¿Cómo están? Estuvieron hablando. Primero 1 hora, luego 2. Fácil, libremente, sin ninguna tensión. Carlos le contó sobre el trabajo, sobre los nuevos proyectos en la fábrica, sobre los niños, cómo Patricia había vuelto a cocinar. Cómo Diego se preparaba para los exámenes. Ana compartió historias de su consulta, sin nombres ni detalles, habló de los libros que leía, de una exposición que había visitado recientemente. Se rieron de algunas tonterías, discutieron sobre películas, hablaron de música. Al despedirse, ya en la salida de la cafetería, cuando había oscurecido y las farolas de la calle estaban encendidas, Ana dijo: ¿Sabe? Quizá podríamos llamarnos algún día. Simplemente, para hablar. Me ha gustado mucho. Carlos sintió algo cálido en su interior. Por primera vez en mucho tiempo. Con mucho gusto. Sin duda. 2 meses después, a principios de abril, Carlos acompañaba a Ana después de otra cita, ahora se veían con regularidad, 1 o 2 veces por semana. Caminaban por la ciudad al anochecer a paso lento. Abril fue frío ese año. Un viento fuerte agitaba el pelo, arrancaba las primeras hojas de los árboles, pero no llovía. Un cielo oscuro y despejado, estrellas brillantes. Tiene unos hijos maravillosos, de verdad, dijo Ana, ajustándose la bufanda. Fuertes, inteligentes, profundos. Seguro que se enfrentarán a la vida. Sí, Carlos asintió con orgullo. Son mi mayor orgullo. Todo lo que tengo de valor. A lo lejos, en la entrada del edificio donde vivía Ana, había una figura femenina. Inmóvil, como un centinela. Carlos se tensó instintivamente, miró con atención. Reconoció la silueta, la forma de andar, la inclinación de la cabeza. Les estaba mirando. Simplemente estaba de pie y les miraba desde la distancia. Carlos se detuvo un segundo. Se quedó helado. Ana notó su reacción, siguió su mirada. ¿Es ella? Preguntó en voz baja. Sí. ¿Quieres acercarte? ¿Hablar con ella? Carlos guardó silencio. Miró a María de nuevo. Vio la figura, el abrigo, la mirada apagada. Sintió, nada. Un vacío absoluto. No, respondió con calma. No tengo nada que hablar con ella. Absolutamente nada. Siguieron caminando. Carlos no miró atrás ni una sola vez. María se quedó de pie en el viento frío, mirándoles mientras se alejaban hasta que desaparecieron en el portal. Vio cómo Carlos sonreía, cómo Ana se reía, cómo hablaban con facilidad y naturalidad. Vio la vida que había perdido. Lo había perdido todo. Absolutamente todo. Al marido con el que había vivido muchos años. A los hijos que había dado a luz y criado. El trabajo del que estaba orgullosa. La amiga en la que confiaba. La reputación. El futuro. Gregorio desapareció de su vida el mismo día en que su mujer descubrió la verdad. No llamó, no escribió, no dio explicaciones. Simplemente se esfumó, como si nunca hubiera existido. Todas las promesas, todos los juramentos, todas las palabras de amor, mentira. Ahora vivía en un piso en las afueras de la ciudad, en un viejo edificio de la época de Khrushchev con goteras en el tejado y radiadores siempre fríos. Trabajaba como dependiente en un supermercado, estaba en la caja registradora 9 horas al día, escaneaba productos, sonreía a los clientes con una sonrisa mecánica. Apenas le llegaba el dinero. Sin ahorros, sin planes, sin esperanza. Cada noche, al volver al piso frío, abría el teléfono, hojeaba las fotos de los niños. Patricia en la graduación de la guardería. Diego con su primera medalla de ajedrez. Una foto familiar en el mar, felices, bronceados, abrazados. Y lloraba. En silencio, en la almohada, para que los vecinos no oyeran a través de la fina pared. Ella tomó una decisión. Una decisión libre y consciente. Eligió la pasión, las emociones fuertes, la ilusión de una nueva vida. Y ahora pagaba por esa elección cada día. Cada hora.
cada segundo. Y Carlos estaba construyendo una nueva vida. Lenta, cautelosamente, paso a paso. Con los niños, que poco a poco volvían a la vida. Con un nuevo trabajo, que le daba sentido y propósito. Con Ana, que aportaba calor y luz. Pero sin María. Completamente sin ella. Y eso era lo correcto.